La expedición Rosique. Estás loco. No llegarás a ningún sitio saltando al revés. Me dijo mi profesor de gimnasia en el instituto. Creo que su falta de confianza fue lo que más me animó a insistir, a atreverme con algo así. Saltar de espaldas mirando al cielo me daba otra perspectiva de las cosas, me ayudaba. Recuerdo un artículo en el que un periodista escribió: cuando sus competidores empezaron a encontrar limitaciones en sus piernas, Dick Fosbury empezó a saltar con el cerebro. Me gustó. Creo que después de todo, solo tuve la valentía de atreverme a cambiar. Pensé que merecía la pena intentarlo. Acabas de escuchar la voz de Dick Fosbury, leyenda del atletismo y campeón olímpico de salto de altura en México 68. Y hoy, en la expedición Rosique, viajamos en el tiempo para recordarlo, luego de que Fosbury trascendió esta vida el 12 de marzo del 2023 a los 76 años de edad. Más que un saltador de élite, Fosbury será valorado siempre como un innovador, un creativo, un inconformista, porque fue quien se atrevió a proponer una técnica diferente para el salto de altura. Una propuesta que adoptó el resto del mundo y que se mantiene vigente. Y por eso hoy rendimos tributo a uno de los atletas más influyentes en la historia de su deporte. Un hombre que se atrevió a desafiar las técnicas establecidas y disparó el potencial de los seres humanos en el salto vertical. Y para ello, le entregamos el timón de esta nave a Arturo Xicotencatl, decano del periodismo mexicano, que estuvo ahí, cubriendo México 68 y siendo testigo de esta historia. Adelante, Arturo. Gracias por guiarnos en la expedición Rosique. Buenas tardes, Toño. Gusto en saludarte, al igual que el auditorio de Expedición Rosique y Radio Fórmula. Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea, puso en boca de Glauco la siguiente frase poética, rotunda, cruda: cual la generación de las hojas, así la de los hombres. Esparce el viento las hojas por el suelo, y la selva, reverdeciendo, produce otras al llegar la primavera. De igual suerte, una generación humana nace y otra perece. Algunos acontecimientos salteados que nos llegan del extranjero o de nuestro entorno nos despiertan y recuerdan la fugacidad de la vida. Hombres y mujeres de las generaciones del 20, del 30 y del 40, a la que por cierto pertenezco, empiezan a caer como las hojas de otoño. El domingo pasado desapareció físicamente Richard Dick Fosbury a la edad de 76 años, un hombre que llegó a México a competir en los Juegos Olímpicos como un desconocido. Su salto vertical pasó de lo ridículo a lo sublime y a la aceptación universal. Fue la conjunción y suma de épocas, tiempo, circunstancias, la meteórica evolución de la tecnología que se condensó aquí en los Juegos de México 68. La pista de tartán, los colchones de hula espuma, las pértigas de fibra de vidrio. Contó además la altura, la menor fuerza de atracción gravitatoria y la densidad del aire en el valle de Anáhuac, un promedio de 2.240 metros de altura sobre el nivel del mar. Singular acontecimiento de ser el único en el atletismo de dar nombre a una técnica de pronunciación eufónica, el Fosbury Flop, cuya ejecución en primera instancia provocó decepción. Más tarde fue el hazmerreír y finalmente se entronizó con asombrosa revolución que transformó y cubrió con la arena del tiempo todo. Lo de antes de él, en cuanto a técnica, se convirtió en museo, en escombros de la prehistoria, residuos antediluvianos. Un cambio espectacular que acaso, en un comparativo, fuese como presenciar el primer vuelo de los hermanos Wright en el Flyer
con los aviones supersónicos y las actuales ondas espaciales, pero en la transición de un solo día. El vocablo inglés flop significa fracaso, fiasco, pero la combinación Fosbury-Flop es sugerente de una imagen etérea, armonioso salto y caída, levedad, desafío a la ley gravitacional, evolución. Estupor cuando se considera que Dick Fosbury ganó la medalla de oro olímpica a los 21 años con 2 metros con 24 centímetros en su tercera oportunidad. Su secuencia de saltos las logró en el primer intento en Ciudad Universitaria. Fue una progresión de 2.03, 2.09, 2.14, 2.18, 2.20, 2.22 y el 2.24. En el cuenco de Ciudad Universitaria, donde los dioses del atletismo corren, saltan, vuelan, los saltos de Fosbury arrancaron de las tribunas las risas y la burla, y al final el reconocimiento y admiración. Su técnica de salta para atrás, como se le conoció popularmente, cortó la hoja del ayer y estampó en la eternidad la del hoy. Nacido en Portland, Oregón, el 6 de marzo de 1947, a los 15 años saltaba de tijera 1.625 metros, el correspondiente a 5 pies y 4 pulgadas en el sistema inglés. Al ingresar a la universidad en Oregón, tuvo problemas para adaptarse al salto de rodillo ventral. Su primer técnico se decepcionó y lo abandonó. Pero el entrenador Barren, con experiencia y criterio, le dio libertad de elegir y probarse en su estilo. Fosbury descendió esencialmente el centro de gravedad. Tras una carrera curva de inicio frontal al listón o varilla, giraba el cuerpo en forma helicoidal y saltaba de espaldas, caía sobre los hombros. Los colchones amortiguaban el impacto. Por homofonía, en alusión al cuento de Lyman Frank Baum, se bautizó al inventor como el Mago de Fox. En 1972, durante los Juegos Olímpicos de Múnich, 28 de 40 saltadores adoptaron la nueva técnica. La herencia permitió al astro cubano Javier Sotomayor saltar el Everest de 2.45 metros en Salamanca el 27 de julio de 1993. Ya se van a cumplir 30 años del prodigioso y espectacular salto con el Fosbury Flop. En esa lucha sin fin hacia el empirio y con el empleo del Fosbury Flop, 12 saltadores han cruzado el listón por encima de los 2.40. Fosbury se retiró en 1969 sin intentar romper la marca mundial del soviético Valery Brumel, 2.28 metros, realizada con la técnica del rodillo ventral. Brumel, 14 de abril de 1942 al 26 de enero de 2003, campeón olímpico en los Juegos de Tokio 64 con 2.18 sobre el astro estadounidense John Thomas, con igual registro pero en mayor número de oportunidades, y John Rambo, Estados Unidos, en 2.16, fue la figura cimera de principios de los 60. En 2 años, de 1961 a 1963, Brumel batió 6 veces el récord mundial, llevándolo de 2.23 a 2.28. Su marca fue de tanta clase que duró hasta el 3 de julio de 1973, cuando Paz Matford, de Estados Unidos, señaló 2.29. No puedo sustraerme a la referencia sorprendente. Brumel tuvo un gemelo astrológico en el chino Ni Chi Chin. Ambos nacieron el 14 de abril de 1942. Medían 1.84 metros de estatura y pesaban 82 kilogramos. Además,
La complexión de sus cuerpos era semejante. El 8 de noviembre de 1970, Nicichin saltó 2.29 en Changsha. El registro nunca pudo ser homologado como récord mundial, porque en ese tiempo China no estaba afiliada ni al COI ni a la IAF. Desapareció un ícono del atletismo, Richard Dick Fosbury, un hombre notable que comunicó a los saltadores del vertical la idea de volar, de buscar la grandeza enfrentando grandes desafíos a través del camino del esfuerzo y la superación individual. Muchas gracias. Buenas tardes. Ha sido otro relato fantástico de Arturo Jicotencatl, decano del periodismo mexicano y quien además cubrió como periodista hace más de 50 años los Juegos Olímpicos de México 68, atestiguando así el fenómeno creativo de Dick Fosbury, el hombre que con un salto cambió para siempre el rumbo de su disciplina. Gracias, Arturo, por hacernos viajar en el tiempo. Es momento de cambiar de rumbo. Nuestra brújula apunta hacia otra dirección. Pero quédate con nosotros en la Expedición Rosique.